Ha trabajado en distintos medios de comunicación como Marca, Televisión Española y Onda Madrid, desde donde ingresó al final ya en el 88 en la agencia EFE para iniciar sus tareas informativas en el departamento de radio. En el 89 pasó a la sección de política como responsable de la información de gobierno hasta el 97, año en que empezó a dirigir la sección de Sociedad, Sanidad y Comunicación. Y además también recibieron el premio de manos del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales sobre violencia de género. Bueno, Javier, pues la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias. Pensaba hacer algunas consideraciones sobre el tratamiento que deben de dar los medios de comunicación a este tema y después hacer algunas reflexiones. Pero voy a hacerlo al revés. Voy a hacer dos reflexiones. Una de ellas muy ligada a cosas que se han dicho ya en esta mesa, otra no se ha dicho y a mí me preocupa mucho. Y después trataré de poner sobre la mesa algunas de las cosas que yo creo que los medios deben hacer, pueden hacer y que no están haciendo. Creo que tanto los públicos como los privados. Decía Iñaki Gabilondo que este es un problema de hombres y estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que una buena manera de definir lo que hay que hacer para solucionar este problema, que estoy de acuerdo en que tardaremos mucho en conseguirlo, es acabar con el machismo. Nosotros hace 2 años decidimos poner un antetítulo en todas las informaciones que pasamos relacionadas con este tema, que es violencia machista. Y creo que en el fondo del tema lo que late fundamentalmente es el machismo. Y el machismo es un problema de hombres. Afecta a las mujeres, pero es un problema de hombres. Igualdad, por supuesto. Este es un tema que se resolverá con educación, pero no solo con educación y con la aceptación de la igualdad de sexos, sino con conseguir, por tratar de visualizarlo de alguna manera, que la sociedad reproche, repudie y repruebe estas actitudes violentas como se repudia, como se reprueba la pederastia, el terrorismo, la corrupción o la tortura. Son conceptos, quiero creer que incluso la corrupción, se rechazan mayoritariamente por la sociedad. No sucede lo mismo con la violencia machista. Y hasta que no lleguemos a ese punto, no conseguiremos dar un paso muy firme hacia adelante. Tened en cuenta que es un problema que afecta por igual a las diferentes clases sociales, a los diferentes niveles culturales, a las diferentes situaciones económicas, a las diferentes edades. Hubo un momento en el que pensamos que este problema afectaba sobre todo, era un problema cultural. No es un problema cultural, no es un problema económico, es un problema que va mucho más allá y que yo no quiero creer que está en el disco duro de todos los hombres, porque entonces sería tremendo. Creo que hay muchos que estamos en una lucha muy decidida por este asunto y pienso que realmente no está en el disco duro de los hombres. No puede estar en el disco duro de los hombres la violencia contra las mujeres. Sería tremendo. Yo al menos trato de... Esta reflexión me la hago muchas veces. Yo podría pegar a una mujer, podría no pegar a una mujer. Creo que no está en mi disco duro. Algo que me preocupa mucho. El tema de los jóvenes me preocupa mucho. Es una alarma que ha dicho la ministra, lo dijo hace poco, pero me preocupa mucho que desde hace un tiempo tengo la sensación de que el asunto de la violencia de género, de la violencia machista, se está situando en los medios de comunicación con algo parecido a lo que le sucedió al tema de las drogas. Quiero decir que corremos el riesgo de que la sociedad se acomode a unas informaciones y no tenga la percepción de que el problema es tan grave. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en las encuestas del CIS la preocupación por la violencia de género, por la violencia machista, está muy abajo. Estuvo mucho más arriba en otros momentos. Ahora está entre el 1 y el 2% y no en la última encuesta del CIS, sino desde hace más tiempo. He hablado muchas veces con la gente de las asociaciones de drogas y se quejan muchísimo de la situación que se ha vivido en España, de que la droga fue en un momento determinado hace años uno de los grandes problemas sociales
y ahora parece que ya no está en la agenda de los medios. Debemos evitar que esto suceda con la violencia machista, porque sería realmente negativo. Hechas estas reflexiones, que yo creo que pueden servir para el debate posterior, si es que después tenemos tiempo, sí quiero hacer algunas consideraciones más prácticas, más concretas, sobre cosas que yo creo que los medios pueden y deben hacer. Pienso que la tarea y la función de los medios respecto a la violencia de género ofrece una cara y una cruz. Los medios han contribuido desde hace años a que se conozca este problema social y han ayudado para que la sociedad se conciencie de su gravedad y de que no estamos ante un asunto particular que afecta a la esfera privada, sino a la vida pública. Pero creo que a pesar de ello, su actitud, su actividad puede mejorar en la lucha contra esta lacra social. Voy a pasar a enumerar algunos puntos. La información sobre violencia de género o violencia machista no puede ser solo un recuento de víctimas mortales y la descripción de los ataques y de las agresiones. No puede ser una crónica de sucesos. Es más, el tratamiento debería de ser más que como un suceso, como un ataque y una vulneración de los derechos humanos y de la libertad de las personas. Hablaba Carmen en la presentación de su informe de algo que quizás hasta ahora no había estado tan sobre la mesa. Las noticias negativas, las noticias de muerte, provocan un efecto imitación. Las noticias positivas, las noticias sobre las medidas, las noticias constructivas, parece que pueden influir en un descenso sobre estas muertes. Pues al pelo para que los medios hagan algo que yo creo que no están haciendo o que no estamos haciendo. Yo trabajo en un medio público donde hacemos grandes esfuerzos en este sentido, pero podemos hacer muchos más. Y lo que hace falta es un equilibrio informativo en el tratamiento de las noticias. Lo negativo no puede ser siempre más noticioso que lo positivo y lo constructivo. Y esto casi es una opinión que, dicha desde un periodista, parece que está tirando piedras sobre su tejado, ¿no? Donde casi siempre es lo negativo lo que es primera página, es lo positivo lo que se oculta en las páginas interiores o en la séptima noticia de un telediario o en la octava noticia de un resumen de una agencia de información. Pero creo que lo negativo no puede ser siempre más noticioso que lo positivo y que lo constructivo. Hay que informar de las sentencias condenatorias del maltrato a las mujeres y de las medidas contra él. Hacen falta noticias de las mujeres que superan el problema y que salen del círculo de la violencia, gracias a las leyes y a las decisiones políticas y a la comprensión familiar. Hacen falta noticias sobre las actuaciones de las instituciones políticas, policiales y judiciales. Y también insistir en el gran consenso que existe en la sociedad en relación con este asunto. Hace falta recoger informes, estadísticas y opiniones de expertos y asociaciones representativas. No puede ser una gran noticia solo el 25 de noviembre, como va a suceder dentro de unos días, donde se hablará de manera muy amplia y de manera muy completa sobre este grave problema. Debe serlo durante todo el año. Y yo diría que los medios, si quieren contribuir, si se quieren comprometer con este asunto, y creo que al menos desde los medios públicos así debe ser, deben establecer un plan informativo constructivo más allá de la información imprevista. Hay que aportar información de valor didáctico y pedagógico. Dejadme que os cite algún otro punto, no me quiero extender tampoco mucho, pero me parece que es súper importante el uso del lenguaje. El lenguaje debe ser moderado y no sexista, huyendo del amarillismo y de los aspectos morbosos. Yo creo que hay que demostrar sensibilidad con la descripción de los hechos y con los detalles de los asesinatos. Se debe aportar información y datos, como por ejemplo las edades, las nacionalidades, los antecedentes, las órdenes de alejamiento, pero sin recrearse en contenidos escabrosos. Creo que no se deben rehuir o silenciar las polémicas, sino clarificarlas y desenmascararlas. Y me refiero a asuntos concretos como, por ejemplo, el tema tan traído y tan llevado de las denuncias falsas. Se ha instalado mucho en la sociedad la idea de que hay muchas denuncias falsas, que las mujeres utilizan esas denuncias para aprovecharse. Cuestiones como el síndrome de la alienación parental, o también algo como si los maltratadores matan, asesinan, bajo efectos muy emocionales o lo hacen de manera fría. No os voy a aburrir con noticias, pero tengo algunos titulares recogidos por EFE en estas últimas semanas.